Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. La 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 la. Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes y bienvenidos sean todos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde, con un programa muy especial y un invitado de honor, el hermano Isaías María, un consagrado a la toca de Asís de origen brasilero. Ya tenemos en línea al hermano Isaías María. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa En la Iglesia. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live. Tenemos una cantidad de seguidores y les agradecemos mucho por sus comentarios, sus preguntas. E igualmente la gente que nos sigue desde su celular, ¿no? Qué fácil Sí, es señor. escucharnos desde el celular. A través de la aplicación de Radio María, que pueden bajarla en su Play Store si usan Android o en Apple Store si usan iPhone. Pues vamos a saludar, aprovechando, Andrea, que tenemos a Betty Bernal y a Maricruz Galván viéndonos a través y siguiéndonos a través de Facebook. Vayan hasta ellas y todos nuestros seguidores. Un gran abrazo repleto del cariño y de la paz y el amor del resucitado. Bueno, y para comenzar, ¿qué tal si damos nuestros números a nivel nacional? Que es el 1866-880-7136 y el 786-485-1392. Lo repito, 786
485-1392. Hermano Isaías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido al programa en la iglesia. Muchas gracias por la acogida a todos, todos los oyentes también. Un saludo desde Ecuador para todos. Sí, señor. Hermano Isaías, usted es de origen brasilero, ¿correcto? Sí, así es. Ajá. ¿Y de qué lugar del Brasil? Muy bien. Yo nací en Minas Gerais, ¿no? En la ciudad de Belo Horizonte, que es la capital. Ajá. Minas Gerais está en la región sureste de Brasil. Muy bien. Hermano Isaías, este programa tiene por costumbre comenzar con una oración. ¿Sería usted tan amable y de brindarnos a nosotros y a nuestros oyentes esa oración inicial, por favor? Con mucho gusto, Rafael. Ya. Adelante. Empecemos pues entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Santísimo Señor Jesucristo, en esta tarde queremos suplicarte, por intercesión de tu Madre Santísima, que envíe sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que pueda conducirnos, amado Dios, al cumplimiento de tu santísima voluntad. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, que pueda darnos palabras de sabiduría, que pueda darnos el don del acogimiento, Señor, de tu santa voluntad en este día. Santísima Virgen María, interceda por nosotros, para que en todo lo que vengamos a vivir en esta tarde, esté conforme a la voluntad de tu Hijo. Bendícenos, oh Madre Santísima, y guárdanos bajo tu maternal protección. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea bendito es el el fruto de tu Jesús. vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, Amén. hermano. En el nombre del Padre y del Santo. Amén. 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 Muy bien. Hermano, nos estabas contando que estaba en Ecuador. ¿En dónde está exactamente? Sí. Ya, nosotros estamos ubicados en la capital, que es Quito, ¿no? Ujú. ¿En un convento? Sí. El convento Ya, toca de en Asís. verdad, sí, estamos en el antiguo convento de la Merced, del barrio del Tejar, ¿no? Entonces, la antigua recolección del Tejar, aquí estamos ubicados nosotros. Antes aquí pertenecían los mercedarios y hoy estamos bajo comodato con la curia archidiocesana. Muy bien. Hermano Isaías, háblenos un poco qué es la toca de Asís. Muchos de nuestros oyentes oyen hablar de la toca de Asís y reconocen Asís como el pueblo del santo, de Francisco. Pero, ¿qué es la toca de Asís? Háblanos de la historia de la toca de Asís. Ya, muy bien. Primeramente, la palabra toca para ustedes no suena muy bien, ¿no? Si suena un poco raro, por hecho está en portugués esta palabra. Porque en español toca, me toca hacer eso, es la toca que carga las monjitas, ¿no? O el verbo tocar, toqué sobre la mesa. Pero para nosotros toca significa, para ustedes, cueva, ¿no? Traduciendo al español, es decir, cueva o cabaña humilde. ¿Y por qué entonces toca de Asís o cueva de Asís? Bien, algunos expertos de la vida de San Francisco van a decir que San Francisco de Asís, cuando sale de la casa de sus papás, ¿no? Hasta entonces vivía en la ciudad de Asís, pero San Francisco se retira de la ciudad de Asís y va a vivir en algunas cuevas alrededor de Asís. Y ahí era donde se había
acoger a los pobres, ¿no? Entonces, que en su época eran los leprosos. Entonces, San Francisco salía recogiendo a los leprosos de la ciudad de Asís y los llevaban hasta esta cueva donde ahí le curaba las heridas, vivía con ellos de manera muy directa, ¿no? Entonces San Francisco empezó a vivir con los pobres en estas cuevas alrededor de Asís. Entonces, Toca de Asís primeramente es la cueva donde se acoge a los pobres, donde se vive con los pobres, donde se aprende a ser pobre con los pobres. Entonces, Toca viene de cueva y de Asís justamente en referencia a San Francisco de Asís, ¿no? La ciudad donde nació este hermosísimo santo que nosotros tenemos como patrono. Muy bien, excelente. Hermano, pero la comunidad de ustedes es una comunidad que nace en el Brasil. ¿Cómo esta comunidad llega aquí? Eso. Ya, muy bien. Entonces, Andrea, nosotros nacimos en el año de 1994 en la ciudad de Campinas, que es una ciudad del interior de São Paulo. En la época, nuestro fundador no sabía reunirse con un grupo de jóvenes para irse a las plazas, para cuidar de los pobres que estaban ahí en las plazas. Entonces empieza primeramente como un movimiento de laicos, ¿no? Ajá. Esos laicos, un grupo juvenil, vamos a decir así, sabía reunirse los días de la semana para tener dos clases de actividades, ¿no? Primero la actividad ritual, ¿no? Que era participar de la Santa Misa, la adoración al Santísimo Sacramento y el ingreso del Santo Rosario. Después de esta actividad espiritual se iban a la actividad pastoral con los pobres en las calles. Entonces sabían irse a las plazas de manera muy especial. Hay una plaza en esa ciudad que es la Plaza del Carmen, donde nace la obra misma, ¿no? Sabíamos compartir con los pobres el pan y ahí también llevamos la guitarra, hacíamos alabanza, bailes con ellos, compartía el alimento, le curaba las heridas y ahí empieza la obra Toca de Asís, ¿no? 2 años más tarde, algunos de estos jóvenes, de manera muy especial a los varones, sienten la llamada a la vida consagrada. Entonces, ahí empieza un otro movimiento dentro de este carisma, que ya es la manifestación de una vida religiosa frente al carisma que nacía hasta entonces. Entonces, ahí empieza a nacer el Instituto de Vida Consagrada Religiosa, Hijos de la Pobreza del Santísimo Sacramento, que somos, tal como somos reconocidos por la Iglesia hoy, ¿no? Como Instituto de Vida Consagrada. Entonces, la Toca de Asís podemos decir que es más una expresión social de nuestro carisma, de ese Instituto de Vida Consagrada. No sé si está un poco claro, un poco confuso, sí. ¿Cómo estamos yendo ahí? No, qué lindo que esto haya empezado de parte de los laicos, ¿no? Y de un grupo juvenil amando la iglesia, empezando con su amor a la oración, al Santo Rosario, a la Eucaristía, y luego ponerse en acción, ir a buscar a esa plaza que me imagino una cantidad de jóvenes buscando esa gente necesitada, esa gente, pues que uno pensaría que solamente necesitaría cosas materiales, tal vez, pero quizás estaban necesitados de amor, de cariño, de simplemente alguien que los escuchara y se les siente al lado y que los entienda. Sí, es inspirador y verdaderamente San Francisco es uno de los grandes santos que han asumido la pobreza total y la austeridad total. Así que, pero muy clara la explicación, hermano Isaías. Ahora, cuéntanos un poquito, hermano Isaías, ¿quién es Isaías María? Y tu apellido de los santos serafines, ¿correcto? Sería la traducción, hermano Isaías. Sí. Eso, perfecto, justo, está tal como es la traducción, Rafael. Bueno, primeramente les hago saber que este nombre, Isaías María de los Santos Serafines, es mi nombre de religión o nombre eclesiástico. Entonces existe
un nombre de bautismo, o lo que va a decir aquí en Ecuador, nombre de pilas, ¿no? Sí. Que es totalmente diferente de Isaías, ¿no? Ajá. Entonces, mi nombre de pilas es Elton Rodríguez Guillerme, ¿no? Ok. Y este nombre de consagración, Isaías, nace frente a mi propia historia de vida y conversión. Ok. Entonces, al momento de la formación inicial, más específicamente en el noviciado, se hace un trabajo de rescate de la historia de vida, ¿no? Y en ese rescate de vida, de la historia de vida, se va viendo los rasgos de la misericordia de Dios, de la misión que Dios ha confiado a uno. Ok. Y frente a esos rasgos que va a encontrar, esas huellas, ¿no? de la voluntad de Dios, van haciendo el nombre de consagrado, ¿no? Que puede ser frente a una misión que Dios nos confía o alguna manifestación ya también de Dios que ha sido evidenciada a lo largo de nuestra historia de vida. ¿Y cómo fue, hermano Isaías, ese llamado de Dios? ¿Cómo fue ese claro llamado a la vida consagrada? Sí, muy bien. Entonces, bueno, yo tenía más o menos como que 18 años cuando fue el tiempo que yo regresé a la iglesia. Le cuento que cuando hice la primera Eucaristía, más o menos con 12, 13 años, yo me alejé un poco de la religión, no practicaba, me iba a la misa, pero poca piedad, vamos a decir así. Ok. Entonces, con 18 años, verdad, toda mi adolescencia yo estuve muy involucrado con las artes escénicas, ¿no? Entonces, el teatro hizo parte de mi vida. Y justamente en esos talleres de teatro fue donde Dios me rescató para sí. Fue donde yo conocí un seminarista Ujú. y a través del testimonio de él, ¿no? Sin que diga ninguna palabra intentando que yo regresara a la iglesia, simplemente por su testimonio me nació ese interés de estar una vez más reinsertado en la comunidad parroquial. Entonces, acaba siendo un proceso de conversión, ¿no? Me acuerdo que en la época yo era muy laico con los temas de la iglesia, entonces no sabía nada de la religión, de formación católica, formación sacerdotal ni religiosa, estaba lejos de todo. Hubo una fiesta en este barrio donde vivía este amigo mío, seminarista, que todavía aún no sabía que era seminarista, ¿no? Entonces Ujú. me invitaron a esta fiesta y no había donde dormir. Y bueno, no sé si usted puede mirar, ¿no? Permitir que yo me quede en su casa esta noche. No, tranquilo, venga nomás. Yo me fui y en esta visita fue cuando se declaró, me explicó que estaba en el seminario, el local donde yo estaba era el seminario, donde estaba en formación para el sacerdocio. Ujú. Y en aquella noche ha sido una noche muy especial para mí, ¿no? Porque, de hecho, yo dormí en la presencia de Dios. Y a partir de esta noche, yo sentí algo diferente, ¿no? Entonces, empecé a buscar la parroquia, busqué mi párroco, expliqué las inquietudes que tenía y empecé a caminar una vez más en la iglesia. Eso tenía 18 años, ¿no? Wow. Entonces, el párroco me encaminó al seminario, yo hice un acompañamiento vocacional con el seminario diocesano, no me identifiqué mucho, busqué una otra comunidad religiosa, también estuve más o menos un año y medio en acompañamiento y en un periodo de experiencia nosotros llegamos a una conclusión que todavía aún no era el momento, yo no estaba listo, era una conversión muy recién, ¿no? Entonces necesitaba vivir un proceso mayor de conversión, de manera muy especial en la área de la propia castidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía mucha dificultad en este sentido y Ya. compartía un poco, no, entonces guardemos nomás. Y ahí yo regresé a la casa como que defraudado con Dios, ¿no? Ujú. Mm. Porque, sí, Señor, yo estuve tanto tiempo buscando y cuando yo pensé que era, todavía no me haces esperar, ¿no? Y empezó la inquietud, ¿no? La gran duda si mi vocación sería el matrimonio, Ujú. ¿no? Sería el celibato, Ya. la castidad. Entonces, eso estamos hablando del año 2001.
Y Ujú. yo empecé entonces a rezar, a suplicar al Señor una respuesta. Sí. Entonces, de enero de 2001 hasta septiembre de 2001 fue esa pelea con Dios. Entonces, yo me acuerdo que entraba en mi habitación y lloraba, ¿no? Yo peleaba con Dios, ¿no? Entonces, golpeaba el suelo exigiendo de Dios alguna respuesta y Dios se mantuvo en silencio, ¿no? No había Ujú. ninguna respuesta de Dios. Y eso fue muy angustiante para mí, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Ese periodo de espera. Entonces, ¿cuál era mi plegaria? Señor, si tú quieres que yo viva el celibato, que ponga delante de mí, ¿no? Un proceso, que disponga un proceso de acompañamiento vocacional, cualquier que sea, la comunidad, el seminario, donde sea, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. O si es el matrimonio que me presente una chica que quiera estar a servicio suyo, Qué ¿no? Yo bonito. quiero servir nomás. Esa es la cosa, Señor, Sí. ¿no? Y se llevó más o menos 9 meses para esa respuesta de Dios. Ujú. Esa respuesta vino primeramente por una experiencia de noviazgo. Ujú. Entonces, la chica perfecta apareció. Ajá. Quedó más confundido ahí, hermano. Oye, perdón, Ahí quedó más confundido. a principio no, después que me quedé más confundido, ¿no? Entonces, Ajá. sí, bueno, yo vi la respuesta de Dios, ¿no? Entonces, era una joven, que incluso yo había ayudado a prepararle el bautismo, venía de una experiencia protestante, ¿no? Yo le preparé el bautismo, era una joven que quería servir al Señor, entonces, listo, ya, yo tengo ya la vocación definida. Empezamos esta experiencia de noviazgo. Entonces, yo, el momento que tenía disponible, yo estaba en las cosas de la iglesia. ¿No? Era catequesis, era pastoral de la niñez, era grupo de oración, ¿no? Daba clases también de manera voluntaria, ¿no? Ahí en la iglesia. Y a lo largo del tiempo yo fui me dando cuenta que mi deseo de ponerme a servicio era más grande que lo de ella. Y muchas veces acabó siendo motivo de pelea, de discusiones entre nosotros. Ujú. Y, me di cuenta que lo que yo quería necesitaba ser solo, no podría ser acompañado. Entonces terminamos esa experiencia de noviazgo. Ajá. Ahí sí me quedé revoltado con Dios, ¿no? Claro. Porque como dijiste, ya tenía todo solucionado. Sí. Así pensaba yo. No fue, no se pasó así, ¿no? Entonces, en 2002 ya, enero de 2002 ya no, ya estaba peleado con Dios, y bueno, déjame en paz, Señor, no quiero saber de vocación, simplemente voy a seguir mi vida de laico, haciendo las cosas ya así en la iglesia, y ahí está, ¿no? Así sigo mi vida, ¿no? Ujú. Y ahí es donde entra la toca de Asís, más o menos. En Ya. verdad, la toca entró un poco antes, Ujú. mientras estaba con esta chica. Entonces, en Brasil, hay una gran emisora de TV católica llamada Canción Nueva, Ujú. ¿no? Y la toca de Asís tenía un programa en la Canción Nueva, ¿no? Y viendo un poco de la pastoral de la calle que habían transmitido, donde el fundador nuestro salía por la calle, ¿no? Y con los pies descalzos, había llovido y todo, la vereda estaba mojada, y encontrar a un indigente, ¿no? Un mendigo, abrazarlo, llamarlo de hermano, poner a este hombre que seguramente apestaba, ¿no? Sí. Porque estaba en la calle, ponerlo en su carro y llevarlo hacia su casa, acogerlo en su casa, eso me quebrantó el corazón. Entonces yo caí en llantos, Ujú. ¿no? Y ahí me di cuenta una cosa, que cuanto de la vocación sacerdotal, en verdad, no era una búsqueda de la voluntad de Dios. En mi caso, era una búsqueda de un estatus social que la Ujú. vocación podría promoverme, ¿no? Permitirme vivir. Ya. Sí, Ya. el padre, el queridito, ¿no? El querido de todos, ¿no? Entonces era más algo así. Entonces, ver este anonadamiento de nuestro fundador hacia un pobre que estaba en la vereda ahí, botado en la calle, me hizo reflexionar mucho. Y como yo sabía que también
¿no? Nació de los laicos y los laicos siguen también muy actuantes en la obra. Yo propuse a esta muchacha, oye, ¿qué tal si nos acercamos a la Toca de Asís y hacemos un trabajo como laicos? ¡Wow, qué bien! Vámonos, ¿no? Por fin terminamos el noviazgo y no tuvimos el chance de conocer la casa allá en mi ciudad. Y ya, una vez que ya estaba disponible, bueno, ya yo me voy, pero con eso, con el intuito de seguir como laico. Entonces yo voy, aporto como laico y sigo mi vida como laico. No quiero saber nada de vocación, Señor. Ya, déjame en paz, ¿no? Olvídame por un tiempo. Y así fue, ¿no? Conocí la Toca de Asís. Una cosa que me encantó mucho fue esta cercanía con los pobres, ¿no? Primeramente eso. Sí, ese ejemplo que da ese director que tú nos hablas en esa expresión de humildad y siguiendo realmente lo que el mismo Jesús les ordena, ¿no? Enseña, sí. Es un evangelio de ejemplo increíble. Sí, fue muy impactante para mí ver esto, ¿no? Y me impactó mucho este convivio con los pobres, ¿no? De hecho, como decía, el significado de la toca, cueva, ¿no? Donde se aprende a ser pobre con los pobres. Con los ¿no? pobres. Y ahí yo me fui enamorando del carisma, pero a la vez también algo que yo tenía mucha dificultad y que en verdad es el centro del carisma, que es la adoración al Santísimo Sacramento. Entonces yo no tenía ninguna experiencia con Jesús sacramentado, para nada, incluso yo tenía eso como cosa de ancianas, ¿no? Se quedaba ahí rezando, repitiendo Ave Marías nomás. Entonces, jamás que un joven iba a postrarse delante de Jesús, quedarse arrodillado ahí, calladito, en silencio, mirando a Jesús sacramentado. Eso para mí era imposible. En mi juventud, pensar que podría vivir una experiencia así. Entonces, para mí era una locura. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando me presentaron la capilla de la casa, que todas nuestras casas, ¿no? Va a tener esa capilla de adoración, ¿no? Y cuando yo vi al Santísimo Sacramento, decía, ay, qué cosa aburrida, Dios mío, no es para mí, para nada quiero eso, para nada, ¿no? Hermano Isaías, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, yo quisiera que nos hablara o nos terminaras de contar lo de tu nombre. ¿Qué influencia ha tenido el profeta Isaías y la Santísima Virgen en tu nombre y en tu conversión? Vamos a hacer esto después de enviarle un saludo cariñoso a Elba Lascano, a Raquel Manrique, que nos sigue a través de Facebook desde Santander, Colombia, a Sofía Soto y a Maricruz, que nos sigue desde Veracruz, México. Muchas gracias a todos estos fieles oyentes del programa de la Iglesia. Y una bendición muy grande a todos los que nos siguen a través de las redes. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con su programa En la Iglesia a través de Radio María. Radio María. Un pedacito de cielo en tu vida. Una sola radio, una sola misión. Mensaje del Papa para la semana. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla en el que se enfrentan la violencia y la paz es el corazón humano. Pero el mensaje de Cristo ante esta realidad ofrece una respuesta radicalmente positiva. Él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a los discípulos a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad. Por esto, quien acoge la buena noticia de Jesús, reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación. Radio María, tu voz amiga.
Queridos amigos de Radio María, los invitamos a escuchar los días lunes, martes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, hora centro, 7 de la mañana, hora este, la revista matutina Conexión RM, con la conducción de Rafael Taveras. En ella escucharán opiniones, comentarios, punto de vista, diálogo, actualidad de las buenas noticias y mucho más. Sintonice a Radio María, una sola radio, una sola misión. Hola queridos amigos de Radio María, les habla el Padre Fernando y los invito a meditar sobre las lecturas dominicales de la misa en el programa A la Luz de la Palabra. Todos los domingos a las 8 de la mañana hora centro, 9 de la mañana hora costa este. Nos vemos. Radio María les invita a escuchar de lunes a viernes de 12:30 a 1 de la tarde hora central y de 1:30 a 2 de la tarde hora este, RM Noticias. Manténgase bien informado escuchando RM Noticias por Radio María. Una sola radio, una sola misión. Radio María, tu radio. Una sola radio, una sola misión. Una sola radio, una sola misión. Una voz católica. Una voz católica en tu casa, un pedacito de cielo en tu mente. Tu radio amiga. Una sola radio, una sola misión. Radio María, tu radio. Bueno, y aquí de regreso en su programa En la Iglesia con el hermano Isaías María de los Santos Serafines. Qué nombre tan lindo. Bueno, nos prometiste, hermano Isaías, que nos ibas a contar un poquito la influencia y el significado de tu nombre, Isaías María de los Santos Serafines. Cuéntanos. Ya, muy bien, entonces como terminamos el bloque pasado, empieza con esta historia con el Santísimo Sacramento ante todo, ¿no? Entonces les decía que yo tenía una cierta dificultad con Jesús sacramentado, creía que era imposible un joven estar delante del Santísimo, incluso cuando lo hacía en mi parroquia era simplemente por precepto, ¿no? Entonces yo venía todos arrodillados ahí, entonces para que no pase vergüenza, me arrodillaba también. Y veía al Santísimo como la hostia consagrada en un metal dorado nomás, ¿no? Y cuando conocí la Toca de Asís, me fui dando cuenta de este grande celo eucarístico que es parte del carisma, y eso me fue cautivando, me fue llamando la atención y me fue impactando, ¿no? Entonces yo me acuerdo más o menos como que en febrero de 2002, yo empecé a tener algunas experiencias con el Santísimo Sacramento. Les cuento, ¿no? Cuando al rato de la consagración con el sacerdote elevaba el cuerpo de Cristo ahí, ¿no? Mis ojos se quedaban fijados en las manos del sacerdote, ¿no? En el cuerpo de Cristo, en las manos del sacerdote, y es como que saliera de ahí una gran luz. Wow. ¿No? Y empezaba a llorar, ¿no? Me caía en llantos, ¿no? Me quebraba en llantos ahí, tanto en todas las Santa Misas que participaba, ¿no? En este momento de la consagración yo empecé a ver eso, ¿no? Esta gloria de Dios en el sacramento del altar, ¿no? Y lloraba porque, ¿no? En lo más hondo, en mi interior, yo sabía, en mis adentros yo sabía lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? Y a la vez yo tenía mucho miedo, como les dije, ¿no? Entonces venía de algunas, entre comillas, de algunas defraudaciones vocacionales, vamos a decir así, y otra vez más naciera esta inquietud, no sé si voy, ay Dios mío, ¿qué hago, no? Entonces yo lloraba mucho, yo sabía que Dios estaba pidiendo, me hacía de loco, claro, ¿no? Y sufría por eso, ¿no? Hasta que un retiro de carnaval, nosotros tuvimos una experiencia, ¿no? de la Renovación Carismática Católica, un momento de oración donde hacíamos como pequeñas chozas de oración, uno se ponía al centro y los demás rezaban por ellos, ¿no? Y en mi turno empezaron a rezar, y yo tuve una experiencia ahí de descanso en el Señor, ¿no?
en ese descanso en el Señor, yo escuché una voz que decía así: ven porque yo seré tu luz. Wow, qué Qué belleza. lindo, qué belleza, Sí. qué regalo tan Y lindo. desde entonces yo asumí la vocación, ¿no?, a la toca de Asís, empecé el proceso vocacional. Y como les decía, en la época del noviciado yo compartí eso con mi maestro y me dijo una frase, ¿no? Que se dijo: Elton, Dios se hace luz para ti para que tú seas luz para los demás. Y la primera cosa que me resonó al corazón fue: haré de ti una luz para las naciones. Y sí, Dios mío, yo sé que eso está en alguno de los profetas, ¿no? Empecé a buscar en la Biblia. Yo creo que esté en Isaías. Y ahí encontré Isaías 42 y Isaías 49 también va a decir, ¿no? Haré de ti una luz para las naciones. Y el corazón latió fuerte, ¿no? Wow. Y ahí, Dios mío, ¿por qué me trajo hasta el profeta Isaías? Entonces empecé a pesquisar la vida del profeta. Y justamente en Isaías 6 vamos a tener la vocación del profeta Isaías, ¿no? Donde él ve a Dios, la gloria de Dios en el templo, ¿no? Y la primera cosa que se acuerda Isaías son de sus pecados, ¿no? Y se ve indigno de seguir esa vocación. Entonces reconoce la gloria de Dios y por causa de sus pecados duda, ¿no? Va a tener miedo. Pero el propio Señor, a través de uno de los serafines, le toca con la brasa en la boca y le dice: ve, tus pecados te son perdonados, tu culpa ha sido borrada. Isaías se dispone al servicio de Dios. Y cuando yo leí eso, la primera cosa que vino a la mente fue justamente cuando veía Jesús sacramentado en las manos del sacerdote. ¿No? Esta gloria de Dios en el Santísimo Sacramento, ¿no? Y yo, por mi miedo, por las defraudaciones, entre comillas, ¿no?, vocacionales ahí, por mi propio pecado, también yo tuve miedo de decir sí al Señor. Pero hasta que el Señor gritó más fuerte: haré, ven porque yo seré tu luz. Y es justamente confiado en esta luz que yo dije sí al Señor. Entonces yo vi muy similar mi proceso de conversión y llamada vocacional al proceso del profeta Isaías. Entonces desde entonces ahí nació el nombre Isaías. Y también cuando supe el significado del nombre, ¿no? Dios es mi salvación. Entonces reconocerme, ser salvado por el Señor. Y la Virgen María entra en esa historia. Primeramente todos nosotros, ¿no? También la toca nace el día 13 de mayo de 94, entonces bajo la vocación de la Virgen de Fátima. Entonces todos nosotros, nuestros nombres va a tener algo en referencia a la Virgen María, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros somos hermano fulano tal, María de tal cosa, ¿no? Ay, qué lindo. Pero de manera muy especial también es interesante porque antes del proceso de formación yo ya tenía planificado todo mi nombre consagrado, que sería hermano José María del Niño Jesús. Entonces, por el gran amor a San José, porque a través de San José también yo aprendí a amar más a Jesús y a María, ¿no? Y ahí cuando me di cuenta, por ejemplo, el profeta Isaías es aquel que anunció que la Virgen conceberá y dará a luz a un hijo. Entonces ahí está también, ¿no?, ese José María del Niño Jesús. Claro. De la Virgen María y el Niño Jesús, ¿no? Entonces ahí veo también la presencia de la Virgen María, ese amor para con la Virgen, que hasta mismo en proceso de conversión me ha guardado mucho para seguir fiel a la voluntad de Dios. Bendito sea Dios, pues. Les cuento que en mi adolescencia yo tuve una cierta influencia del protestantismo. Me acuerdo que yo tenía una amiga que hacía las veces de psicóloga, ¿no? Entonces yo compartía mucho con ella y de cierta manera ella intentaba inculcarme un pensamiento protestante. Y cuando empezó a hablar mal de la Virgen María, yo me sentí muy mal. No es. No es. Entonces, un rechazo, ¿no?
Aí depois, um pouquinho mais, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma novia também que era protestante, então se me iba a la igreja protestante por ella, não porque ele estava coqueteando nomás. Pero, de certos modos, a Virgem me guardou muito nesta catolicidade. Ay, Claro. qué lindo. Y mi historia de vida, por ejemplo, personas fundamentales para mi proceso de la fe ha sido mi bisabuela y mi tía abuela. Mi bisabuela yo traigo mucho en la memoria la escena de ella sentada en las gradas de su casa rezando el Santo Rosario. Mi tía abuela también sabía por la noche rezar el Santo Rosario, se quedaba así en el oscuro de la casa, todos estábamos dormidos y se quedaba ahí mi tía abuela rezando el Santo Rosario. Entonces, de cierta manera, yo veo mucho este cuidado de la Virgen hacia mi persona, hacia mi vocación. En toda tu historia, increíble. Y también, fíjate, la fuerza del ejemplo nuevamente, ¿no? Ujú. Las abuelas siempre y las mamás orantes, las tías orantes. Sí, Tan importante esta influencia familiar en los sacerdotes y en su llamado. Aquí hemos entrevistado a varios sacerdotes y siempre nos cuentan una experiencia de mi abuelita rezaba por mí, mi mamá me rezaba por mí. Las oraciones siempre de las mamás y de las abuelas escuchadas por la Virgencita María y llamando y cuidando a los consagrados de su hijo. Sí, Sí. San Ambrosio, por ejemplo, va a decirle a Santa Mónica, la madre de San Agustín, Ujú. que Dios no dejará sin respuesta las lágrimas de una madre orante Ujú. por sus hijos. Así Así que, es. Bueno, hermano, sabemos que usted en Quito está en una misión cerca a los pobres. Cuéntenos un Ajá. poquito brevemente cuál es esa misión. Quisiera, la segunda pregunta es, cuéntenos qué es vivir en austeridad, qué es vivir con esos pobres, qué es acoger a los pobres pero vivir con ellos. Ujú, sí. Acá en Quito nosotros llevamos algunas clases de atención, Andrea. La primera clase es un comedor externo, ¿no? Donde acude hacia nosotros más o menos un promedio de 240 personas a la semana, ¿no? Ujú. Y en este comedor nosotros, además de la comida, siempre le brindamos una charla motivacional, o, en verdad un trabajo de sensibilización para que puedan anhelar el deseo por salir de la calle, ¿no? Ok. Porque la mayoría que está en la calle lamentablemente están consumiendo. Gracias Ujú. a Dios no son todos, ¿no? Que van a consumir, pero gran parte sí. Entonces nosotros sabemos hacer un trabajo de sensibilización. Aquellos que se sienten sensibilizados van a pasar a otra clase de atención, que es la acogida institucional con el enfoque en drogadicción. Entonces Ya. hacemos un trabajo de reinserción, ¿no? Ujú. Social, laboral y familiar con ellos, ¿no? Primeramente basado en la experiencia con Dios, ¿no? Con la palabra de Dios. Ujú. Les cuento que es un desafío, ¿no? Muy grande Claro. y a la vez algo muy lindo porque de hecho me enseña a ser pobre, ¿no? Muchas veces me toca hacer lo que Cristo hizo, ¿no? Que fue aniquilarse, rebajarse hacia los pobres, ¿no? Una imagen que traigo mucho, eso viene también de nuestra formación por parte de San Francisco. San Francisco sabía meditar en las kenosis de Jesús, o sea, los anonadamientos de Cristo, ¿no? Cristo que primeramente siendo Dios se encarna en nuestro mundo, se hace uno de nosotros, ¿para qué? Para rescatarnos hacia el cielo. Y Ujú. muchas veces yo veo que mi misión me toca eso, me toca rebajarme hacia el mundo de los pobres para rescatarlos la dignidad humana, ¿no? Rescatarles en su dignidad humana. Entonces, es un trabajo que exige mucha paciencia, mucho amor, y si no fuera este convivio diario también con el Santísimo Sacramento, nosotros no avanzaríamos, es cierto. No es cierto que sin Jesús sacramentado la obra no nos sigue adelante. Para nada. ¿No? El cuidado con los pobres, y ahí, por ejemplo, les decía al principio del programa, el nombre del instituto religioso es Hijos de la Pobreza Ujú. del Santísimo Sacramento. Sacramento, ¿no? Sacramento. Y
¿qué es esa pobreza del Santísimo Sacramento? Este anonadamiento del Señor, que les decía, ¿no? Primeramente se hace hombre, después muere en la cruz, y más aún que morir en la cruz, deja su cuerpo como alimento. Entonces, imagínate el tamaño rebajamiento de Cristo hacia nosotros al punto de presentarse en la especie del pan y del vino, algo, ¿no? muy frágil, muy débil. Sí. El Señor se hace presente ahí. Y justamente nosotros en cada adoración, contemplando esta pobreza de Jesús en el Santísimo Sacramento, es donde sacamos las fuerzas necesarias para buscar hacernos pobres con los pobres. Entonces, esas labores llevamos acá en Quito, y además de esas dos, tenemos la atención que es la pastoral de calle, donde salimos en las calles de la ciudad por la noche, ¿no? Y ahí les damos una cobija, una comida, pero ante todo es hacernos presencia del amor de Dios en la vida de ellos. Entonces nosotros sentamos con ellos en las veredas, muchas veces sentamos a su lado, jugamos con él, cogimos la misma cobija, nos cubrimos, ahí estamos jugando, ¿no? Creando este lazo fraterno, ¿no? Ser pobre con los pobres, eso. Yo estuve leyendo una entrevista que le hicieron al hermano Isaías, en donde le preguntaban, o quizás le hacían esta reflexión, y es que pensamos que no tener cosas materiales o que estar en situaciones básicas de vida, pues es como algo triste. Y usted contestaba y decía, no, eso no es así. Explíquenos un poquito más eso, hermano. Sí, justamente hoy lamentablemente estamos viviendo en una sociedad del si yo no tengo, yo nada valgo, ¿no? Y es totalmente el contrario, ¿no? La propuesta del Evangelio es contraria a todo eso, ¿no? Y rico no es aquel que tiene mucho, ¿no? En verdad, rico es aquel que no necesita de casi nada. Ese es el rico, y el Evangelio nos da esta riqueza de ser libres de todas esas cosas materiales, ¿no? Que a la vez son necesarias, pero no es el centro de nuestra existencia, ¿no? Las cosas materiales son medios, no son el fin de las cosas. Entonces, cuando yo me desprendo de todo eso, ¿no? Yo puedo encontrar una libertad más grande, porque ahí, por ejemplo, en nuestro caso como religiosos, nosotros dejamos todo para obtener el todo que es Cristo. Y ahí está nuestra libertad, ¿no? Esa libertad del Hijo de Dios, esa libertad de estar en el mundo y a utilizar de las cosas del mundo que no son necesarias también para el apostolado, pero no tener el corazón prendido, apegado a esas cosas, tener un corazón libre. Y ahí que viene la verdadera alegría, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús va a decir que es difícil que un rico entre en el reino del cielo, no está diciendo que el rico no va a entrar en el reino del cielo, ¿no? Porque hay muchos ricos que encontraron la verdadera riqueza que está en Cristo, ¿no? En utilizar de las cosas materiales para servir a Dios. Y ahí está esto, ¿no? Entonces, muchas veces yo puedo no tener nada material y a la vez tener el todo, que es Cristo. Pero en libertad, qué lindo. Yo me preguntaba, y ahorita con lo que usted nos está contestando, ¿es posible que uno pueda empezar, sobre todo en la juventud, a tratar de involucrar este nuevo concepto, o sea, este concepto tan difícil hoy en día que es esa idea de austeridad, esa idea de sobriedad, en donde el mundo de hoy en día lo único que te dice es despilfarra, consume, bota. Exactamente. Entonces es un reto grande empezar a cambiar o ir en contra de todo lo que el mundo le dice a los jóvenes hoy en día y decirle no es necesario tener ese camino. Hay un camino de felicidad voluntario, porque me gusta mucho que lo dices tú, que en libertad. ¿Cómo podrías tú orientar a las madres que estamos escuchando este programa y a las personas que nos preguntamos, bueno, la juventud está perdida en esa
despilfarro de tantas cosas? ¿Cómo podemos llegar a meter este concepto tan lindo de cierta templanza, de cierta continencia hacia las cosas del mundo? Ya. Bueno, primeramente quería dirigir estas palabras a los jóvenes que nos escuchan, ¿no? Jóvenes, nuestra juventud primeramente es marcada por eso, por retos, ¿no? Somos retados de tantas maneras, ¿no? Tantas cosas absurdas muchas veces nos meten como retos. Y este también es un reto que Dios nos hace, ¿no? Este camino diferente es el luchar contra la corriente, ir contra la corriente, ¿no? Y en contra de todo eso. Entonces, que veamos también como un reto de nuestra juventud. Nosotros los jóvenes, a pesar de que yo no soy tan joven más, son 37 ya, pero cuando yo empecé con 20 para 21 años, y de hecho, ¿no? Esta pobreza es algo radical. ¿Quiénes de los jóvenes que no les gusta la radicalidad? ¿No? Entonces, ¿qué tal si vivimos esta radicalidad por Cristo, por amor a Cristo? ¿No? Entonces, que sepamos consumir nuestra juventud, todas las energías de nuestra juventud, en esta radicalidad por amor a Cristo. Y veremos lo cuán grande, lo cuán dichosos seremos, ¿no? La alegría, la perfecta alegría, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos buscando llenar nuestros vacíos. Entonces, ese sentirse perdido, como dijiste, André, la juventud hoy está perdida. No, la juventud hoy está buscando caminos, ¿no? Si está perdida, porque está buscando caminos, ¿no? Y necesitan los jóvenes, ¿no? Encontrar este camino que es Cristo, arriesgar la vida por Cristo. Arriesgamos la vida por tantas cosas vanas, ¿no? Por ejemplo, los que saben consumir, a cuántos peligros se someten, peligra la vida, ¿no? Sobredosis. ¿Y por qué no intentar eso por Cristo? Intentar un camino diferente. Hermano, entonces, ¿sí? Isaías, si un joven de nuestros oyentes o de los que en un futuro a través de Facebook o de YouTube van a escuchar este llamado, esta invitación que le estás haciendo, ¿cómo podrían acercarse a un movimiento como la Toca de Asís? ¿Cómo podrían conocer de este movimiento? Ya, sí, pueden buscarnos en Facebook, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de lengua hispánica les toca buscar Toca de Asís Ecuador, ¿no? Porque sale Toca de Asís, tal vez va a salir en portugués, que está en Brasil, la sede en Brasil, Ajá. ¿no? Pero y yo arriesgo más aún, ¿no? Entonces, la invitación es indiferente que sea la Toca o donde quiera que sea, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿no? Y la santidad es una aventura, ¿no? Es un arriesgarse por Dios, a donde quiera que estemos, ¿no? Muy bien. Seamos casados, seamos monjes, monjas, sacerdotes, ¿no? Pero aquellos bajo la gracia de Dios se sientan llamados a una experiencia con los pobres, una experiencia de amor con el Santísimo Sacramento, sean muy bienvenidos a la Toca de Asís. Muy bien. Hermano Isaías, se nos agotó el tiempo, le agradecemos su voluntad, su amor y el tiempo que nos ha dedicado. Ya, yo les agradezco la invitación y para nosotros como obra Toca de Asís, como Hijos de la Pobreza del Santísimo Sacramento, es un honor muy grande, ¿no? Poder estar con ustedes en tierras tan lejanas, ¿no? Jamás imaginaba estar por Estados Unidos, nomás. Yo tampoco pensaba salir de mi provincia en Brasil. Estoy en Ecuador, estoy hablando en Miami, y así es la gracia de Dios. Así es. Y les comparto una cosa rapidito, lo bonito que me va confirmando justamente la misión que el Dios me da a través del nombre Isaías, ¿no? Haré de ti luz para las naciones. Con eso nos quedamos. Que todavía nunca había pensado estar. Muy bien. Esto fue en la iglesia a través de Radio María, una sola radio, una sola misión. Nos vemos el próximo miércoles y quedémonos con esto. La santidad es una aventura. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye, Isaías. En Radio María son las 5 de la tarde, hora centro.